Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. A principios de julio, el calor en Ciudad Juárez era implacable. No ese calor seco y soportable, sino uno que se pegaba a la piel y agotaba cualquier rastro de energía. Era bajo ese sol que Amelia Rodríguez cruzaba la ciudad a las 6 de la mañana, con la lonchera atada en un pañuelo floreado y los hombros ya cansados antes de que empezara el turno. Trabajaba en una fábrica textil en la zona industrial, doblando telas y empacando piezas que nunca tendría dinero para comprar. La rutina era agotadora, pero ella hacía todo sin quejarse. Tenía 22 años y mantenía a su madre y a su hermano menor desde los 17, cuando su padre murió en un accidente de autobús. Su nombre no era conocido fuera del barrio y no tenía grandes planes más allá del mes siguiente. Hasta ese momento, la vida estaba hecha de sacrificio silencioso, días iguales y sueños pospuestos. Era lo común, era lo que se podía hacer. Lo que Amelia no sabía, y quizás ni siquiera tenía tiempo para pensar, era que su apellido llevaba un peso que muchos en la ciudad recordaban con reverencia. Joaquín "El Rayo" Rodríguez, su abuelo, había sido una leyenda nacional del boxeo en los años 50, uno de esos nombres que hacían que los hombres mayores bajaran la vista en silencio, como si recordaran un tiempo en que todo era más puro. Pero para ella, Joaquín era solo una foto en blanco y negro en un portarretratos encima del mueble de la sala, siempre empolvado. Su madre hablaba poco de él. Solo dijo que era fuerte, pero que al final tuvo un corazón débil. Amelia nunca se interesó por el boxeo. Nunca entró en un ring. Nunca vio una pelea entera. El legado dormía olvidado, como tantos otros en la ciudad. Hasta ese mes, hasta que alguien vino de fuera y hurgó en heridas que los de casa aprendieron a respetar en silencio. La primera vez que Amelia escuchó el nombre Madison Thompson fue por casualidad, en una televisión encendida en el 1900 comedor de la fábrica. La imagen era de una mujer rubia, fuerte, con una sonrisa fría y una mirada desafiante. Estaba rodeada de reporteros, haciendo declaraciones en inglés, con subtítulos en español corriendo por la pantalla. Amelia no entendió todo, pero algunas frases le quedaron grabadas. No existe boxeo de verdad fuera de Estados Unidos. Boxeadores latinos no aguantan un round conmigo. Frunció el ceño y masticó el arroz seco con una extraña incomodidad. Era solo una entrevista, pero sonaba como una provocación personal. Esa noche en casa se lo comentó a su madre. La respuesta fue corta: tu abuelo no lo habría dejado pasar. Fue en ese momento cuando algo dentro de Amelia se movió. No una rabia cualquiera, sino una inquietud que no sabía nombrar. Como si, por primera vez, algo estuviera llamando su nombre desde dentro de la historia. En los días siguientes, Madison continuó su gira por ciudades mexicanas, visitando gimnasios, dando entrevistas y coleccionando desplantes. Los periódicos locales empezaron a cubrir su paso como si fuera un evento internacional. Pero en Ciudad Juárez, sus palabras repercutieron diferente. Mucha gente aún recordaba a El Rayo. En los grupos de WhatsApp, en puestos de la esquina, incluso en los autobuses abarrotados, el nombre Joaquín Rodríguez volvió a circular, como una memoria que se niega a morir. Cuando Amelia escuchó a un compañero de fábrica decir que El Rayo le daría un puñetazo a esa gringa que nunca más se levantaría, algo en su pecho explotó. No pensó mucho. Subió un video a las redes sociales, grabado con el celular viejo de su hermano, en el que decía, con voz firme y ojos vibrantes: si ella quiere probar la fuerza de México, que venga, yo acepto. Fue impulsivo. Fue una locura. Pero en ese momento sintió que había hecho lo correcto. El video se viralizó más rápido de lo que ella podía imaginar. En menos de 24 horas, los comentarios se multiplicaban. Algunos llamando a Amelia valiente,
Otros imprudente. ¿Una obrera desafiando a la campeona mundial? ¿Es una broma?, decían algunos, pero había quienes veían más que arrogancia en esa actitud. Había quienes reconocían algo familiar en su mirada, una furia silenciosa que sí recordaba al viejo Joaquín. Los medios locales pronto descubrieron su conexión con El Rayo, y esto se convirtió en titular. Nieta de leyenda del boxeo desafía a Madison Thompson. Al principio, Amelia se asustó con la repercusión, pero luego le sobrevino una extraña calma, como si el mundo finalmente le hubiera prestado atención, no por lástima, no por tragedia, sino por algo que ella eligió hacer. Sabía que no tenía una oportunidad real, pero eso ya no importaba. Por primera vez en su vida, su nombre estaba ligado a algo más grande que la rutina que la consumía. Fue don Roberto quien apareció primero en la puerta de su casa, 2 días después de la explosión en las redes. Usaba boina, zapatos gastados y tenía los ojos de quien ya ha visto demasiado. Amelia no lo reconoció de inmediato, pero su madre lo supo al instante. Era el hombre que había entrenado con su padre y su abuelo en los años 70. «Tu abuelo me enseñó a respetar el boxeo», dijo, mirando a Amelia como si buscara algo en su rostro. «Y ahora parece que se lo debo a él». Fue directo. Dijo que entrenar a Amelia sería una locura, pero que negarse sería cobardía. Ella aceptó sin dudarlo. El entrenamiento comenzaría al día siguiente. «No vas a aprender a golpear fuerte», dijo. «Vas a aprender a recibir golpes y a mantenerte en pie». Su tono no dejaba espacio para el romanticismo. No iba a ser bonito, iba a ser real. Y ella, por primera vez, sintió que aquello tenía sentido. El primer día de entrenamiento, Amelia casi se desmaya. El sol aún no había salido cuando don Roberto la hizo correr 3 kilómetros con los tobillos pesados por cadenas improvisadas. «Si quieres pelear por orgullo, empieza por aquí», dijo, sin piedad. El ring estaba en el fondo de un gimnasio antiguo, con olor a sudor y recuerdos. No había espejos ni aparatos modernos, solo sacos de boxeo rotos, cuerdas gastadas y fotografías amarillentas en las paredes. Empezó de cero: cómo caminar, cómo posicionar los pies, cómo respirar bajo presión. Todavía nada de golpes. Ella sentía vergüenza, sudaba y lloraba escondida. Sus manos, acostumbradas a la costura, no sabían cerrarse bien en puños. Por la noche le dolía todo. No tenía tiempo para pensar, solo para reaccionar. Pero don Roberto observaba con atención. «No tiene técnica, pero tiene furia contenida», murmuraba para sí. Y él sabía. Así fue exactamente como empezó Joaquín. Mientras Amelia sudaba sangre en entrenamientos silenciosos, Madison Thompson hacía sesiones de fotos en Cancún, reía en entrevistas y decía que haría callar a la muchachita mexicana en 2 asaltos. Para ella, aquello era solo una jugada de marketing. Su agenda estaba llena de compromisos con patrocinadores y el desafío de Amelia se convertía en un espectáculo aparte, un show para entretener. Pero Jerry Walsh, su manager, no sonreía con tanta facilidad. Veterano del deporte, ya había visto demasiadas cosas como para subestimar silencios. Empezó a investigar a la chica. Descubrió videos de entrenamientos subidos por curiosos, artículos antiguos sobre Joaquín el Rayo y relatos de gente que juraba que Amelia tenía la misma mirada. Madison se burlaba de él. «Es solo una obrera», decía. Pero Jerry lo anotaba todo. Había aprendido a lo largo de su vida que los boxeadores peligrosos no eran los que gritaban fuerte, sino los que venían de lugares donde nadie esperaba victoria alguna. En la segunda semana de entrenamientos, Amelia comenzó a entender que el boxeo no se trataba solo de golpear. Don Roberto lo decía todo el tiempo, pero era diferente sentirlo en la piel. Cuando entró por primera vez al ring para hacer sparring con una boxeadora principiante, recibió un jab en la nariz antes siquiera de levantar la guardia. Sangró.
cayó y se quedó mirando al techo por unos segundos, escuchando el zumbido en sus oídos y el corazón acelerado. Quiso salir, quiso rendirse, pero se levantó. Con la visión borrosa, volvió a su posición, recibió otro golpe y se mantuvo en pie. En el tercer intento, esquivó por instinto. Don Roberto solo observaba, no elogiaba, no criticaba. Al final del día, la llevó a una caja vieja llena de cintas VHS. «Vas a ver esto en casa», dijo. «Es tu abuelo peleando. Reconocerás lo que necesitas». Esa noche, Amelia no durmió. Volvió a ver los videos hasta que salió el sol. En los videos, Joaquín el Rayo era una tempestad. No por la fuerza, sino por la inteligencia. No se movía como los demás. Bailaba en el ring, esquivaba por milímetros, desarmaba al adversario con paciencia y precisión. Amelia se impresionó con su calma, con su mirada. Era como si supiera lo que el oponente haría incluso antes de que el golpe comenzara. Y aún más extraño, en algunos movimientos se vio a sí misma. Reconoció gestos que había hecho, sin pensar, instintivamente durante los entrenamientos. Aquello le erizó la piel. Cuando don Roberto le preguntó al día siguiente qué había visto, ella solo respondió: él veía antes de que sucediera. El entrenador asintió, como quien confirma algo que ya sabía. A partir de ahí, los entrenamientos cambiaron. Empezó a trabajar sus ojos, su percepción. Hacía que Amelia mirara movimientos en cámara lenta y reaccionara con los pies, no con los puños. El cuerpo se cansaba más, pero la mente empezaba a despertar. En la fábrica comenzaron los murmullos. Algunos compañeros dejaron de hablar con Amelia. Otros la trataban con una mezcla de admiración y desconfianza. Los supervisores decían que ella estaba jugando a ser celebridad y amenazaron con descontarle horas por los retrasos. Amelia intentó mantener el ritmo, pero su cuerpo ya no aguantaba las 2 jornadas. Dormía poco, comía mal, y aún así se levantaba antes del sol para correr, entrenar, caer y levantarse. En casa, su madre lavaba la ropa de entrenamiento y cuidaba a su hermano en silencio. No le daba palabras de apoyo, pero siempre dejaba la comida lista y la toalla limpia. Era su manera de decir: estoy contigo. Un sábado, exhausta, Amelia se desplomó en el patio después de un entrenamiento. Don Roberto la encontró allí, tirada en el suelo, llorando de dolor. No dijo nada, solo se sentó a su lado y se quedó un rato. «Hay días en que el boxeo nos rompe por dentro», murmuró. Con la pelea programada para el último sábado del mes, quedaban menos de 10 días. La prensa nacional comenzaba a tratar el enfrentamiento como un evento cultural, y no solo deportivo. Surgían artículos con preguntas como: ¿quién es esta nieta de El Rayo? ¿Y puede la sangre superar la técnica? Amelia intentó blindarse, pero era imposible no escuchar. Don Roberto prohibió el celular durante los entrenamientos. Quería que se desconectara de todo, menos del ring. «No estás peleando por la fama. Estás peleando por algo que nadie...» En vez, repetía. Amelia entendía, pero sentía que el peso aumentaba. Soñaba con su abuelo casi todas las noches. A veces él sonreía y decía: «Estás cerca». Otras veces solo la miraba con un silencio duro. Se despertaba sudando, sin saber si era miedo o adrenalina. Y el cuerpo le dolía más cada mañana, como si todo en ella se estuviera desmantelando para dar lugar a algo nuevo. El penúltimo lunes del mes, Amelia tuvo un colapso en el entrenamiento. No fue por un golpe, ni por una lesión específica. Fue la acumulación, cansancio, tensión, presión. Durante un ejercicio de esquiva, sus piernas simplemente se trabaron. Cayó de rodillas, con la respiración fallándole. Don Roberto interrumpió todo y mandó a todos salir de la sala. Se quedaron solo ellos dos. Él no gritó. Se sentó en la orilla del ring y habló bajo. «Llegaste al límite. Ahora tienes que decidir si paras o atraviesas».
Amelia no respondió. Lloró en silencio, con las manos en el rostro. Cuando pudo hablar, fue solo una frase. No, voy a dejar que ella pisotee el nombre de mi abuelo. El entrenador solo asintió. Después de ese día, cambió los entrenamientos. Menos tiempo de golpes, más enfoque en movimiento, precisión y reacción. Amelia ya no era una aprendiz perdida. Se estaba transformando en una boxeadora. Lastimada, sí, pero con la mirada de quien eligió continuar. Mientras tanto, Madison seguía burlándose. En una rueda de prensa transmitida en vivo, se rió cuando le preguntaron si sentía alguna preocupación. Sí, pierdo contra una obrera mexicana sin currículum. Pueden quitarme el cinturón y quemarlo, dijo, cruzando los brazos. El público reaccionó mal. Las redes sociales empezaron a volverse en su contra. No por simpatía hacia Amelia, sino por el desprecio con que trataba todo. Jerry, su manager, insistía en que debía al menos estudiar los videos. Ella tiene lectura de pelea, Madison. Eso no se enseña en una semana. Pero la campeona lo ignoraba. Creía que era solo marketing barato, que Amelia caería con el primer jab fuerte. Lo que ella no sabía, y quizás nunca había visto, era una adversaria que no buscaba fama ni dinero. Amelia estaba peleando por algo ancestral, invisible, pero profundamente arraigado. Y eso, en el fondo, empezaba a incomodar a Madison. Aunque no lo admitía, dormía mal, y soñaba con ojos que la desafiaban en la oscuridad. El miércoles de esa misma semana, don Roberto llevó a Amelia a un gimnasio antiguo, cerrado desde hacía años, que había sido el lugar de entrenamiento de su abuelo. Era un espacio empolvado, con ventanas rotas y un ring cubierto por una lona desgarrada. Aquí aprendió a ver antes de golpear, dijo el entrenador. Amelia caminó por el lugar en silencio, tocando las cuerdas del ring, observando marcas en el suelo como si fueran cicatrices de la historia. Allí dentro sintió algo que nunca había sentido: pertenencia. No era solo hija de obrera, no era solo una joven con rabia, era parte de una historia más grande. Don Roberto le pidió que cerrara los ojos y simulara una pelea. No pienses, siente. Durante casi 10 minutos, Amelia bailó sola en el ring abandonado. Esquivaba fantasmas, respondía con combinaciones, escuchaba su propia respiración como un tambor. Cuando abrió los ojos, estaba jadeando, pero extrañamente serena. A 2 días de la pelea, Ciudad Juárez parecía un lugar diferente. Las calles estaban llenas de carteles con el rostro de Amelia, algunos hechos a mano por niños del barrio, otros con montajes precarios que mezclaban imágenes antiguas de Joaquín y fotos recientes de ella. La ciudad entera hablaba del evento. Gente sencilla, gente que nunca había ido a una pelea, decía que compró entrada. La arena ya estaba agotada hacía días. Había aficionados de otras regiones que venían solo para ver la nieta del Rayo. Amelia evitaba la conmoción. Pasaba el tiempo libre encerrada en casa o viendo de nuevo las peleas de su abuelo. El viernes por la mañana, don Roberto llegó temprano con un sobre. Dentro había una cinta azul descolorida. Tu abuelo usaba esto en la mano izquierda. Yo lo guardé. Ahora es tuyo. Ella no dijo nada. Tomó la cinta y la guardó en el bolsillo. Esa noche soñó que su abuelo le apretaba la mano y decía: ahora eres tú. El sábado por la mañana, el día de la pelea, Amelia se despertó antes de que sonara el despertador. La habitación todavía estaba oscura, pero no sentía sueño ni hambre. Sentía un extraño silencio por dentro, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. Su madre la esperaba en la cocina con café fuerte y un pedazo de pan. No hablaron mucho. Cuando Amelia se levantó para salir, su madre la abrazó con fuerza. Tu abuelo estaría orgulloso. Fue la primera vez que escuchó eso de su boca. Afuera, don Roberto ya la esperaba, en el coche prestado de un vecino. El camino hacia la arena se hizo en silencio, cortando las calles de Juárez,
que ahora parecían tener ojos en cada esquina. La gente saludaba. Algunos se golpeaban el pecho en señal de apoyo. Amelia mantuvo la mirada firme. Sabía que de ahí en adelante no había vuelta atrás. No era solo ella, era memoria viva. En la arena Ciudad Juárez, el ambiente era de final de campeonato. Periodistas, drones, banderas mexicanas por todos lados, y una expectativa que hacía el aire más pesado. Amelia fue llevada directamente al vestuario, donde se puso el short negro con detalles rojos, igual al que usaba su abuelo. Don Roberto le envolvió con cuidado la cinta azul en la mano izquierda. No era superstición, era símbolo, era vínculo. Mientras tanto, en la sala de al lado, Madison hacía un calentamiento ligero, riendo con los técnicos. A pesar de la multitud hostil que la esperaba, parecía despreocupada, como si todavía viera todo aquello como un espectáculo. Pero Jerry, su manager, estaba inquieto, miraba la pantalla con imágenes de la arena abarrotada y murmuraba cosas en voz baja. A última hora intentó advertirle una vez más. Ya no es solo una niña. Lo vas a sentir. Madison lo ignoró. Caminó hacia el ring con confianza teatral. Pero dentro de ella algo empezaba a pesar. Cuando Amelia entró a la arena, el ruido fue ensordecedor. Las gradas temblaban. La gente gritaba su nombre, agitaba pancartas con mensajes de fuerza, algunos lloraban. Ella caminó despacio, con la cabeza erguida y la expresión serena. Don Roberto la acompañaba, pero mantuvo distancia, como si supiera que ese momento era solo de ella. En el centro del ring, Madison ya la esperaba con el cuerpo en posición relajada y una media sonrisa en los labios. Las luces se enfocaron en ellas. El juez dio las instrucciones. Madison estiraba los hombros. Amelia miraba fijamente. En ese instante, todo el cansancio, los dolores, los entrenamientos, los miedos, todo desapareció. El mundo se redujo a ese espacio rodeado por cuerdas. Al sonar la campana, el primer round comenzó. Amelia siguió el plan. No atacó, solo observó. Se movía con calma, esquivaba, probaba distancias. Era lo que don Roberto le había enseñado. Primero entiende al enemigo. Madison se extrañó. Por primera vez, alguien no caía en el ritmo que ella imponía. En el segundo y tercer asalto, Madison aumentó la presión. Avanzaba con combinaciones rápidas, golpes fuertes, intentando acortar la distancia y resolver la pelea pronto. Amelia recibió golpes. Sintió el peso de los impactos. Se cortó el labio. Recibió un gancho en las costillas que la hizo tambalear, pero seguía en pie. Reaccionaba poco, pero se movía con inteligencia. Don Roberto solo gritaba instrucciones cortas. Respira, mira los hombros, no te apresures. Ella escuchaba todo. Estaba absorbiendo. Cada golpe sufrido era un nuevo dato, una lectura del cuerpo de la adversaria. Poco a poco empezó a ver los patrones. Madison giraba el pie derecho antes del cruzado. Relajaba los hombros antes del jab. Era sutil, pero visible. Y Amelia comenzaba a anticipar. En el cuarto asalto, por primera vez, conectó una secuencia limpia. Jab, directo, esquiva. El público vibró. Madison lo sintió. Era como si la obrera mexicana estuviera despertando. No con furia, sino con una calma que asustaba. En el quinto asalto, algo cambió. La mirada de Amelia ya no era la de alguien a la defensiva. Era la de quien había comprendido. Madison lo notó. Intentó acelerar aún más, apostando por su fuerza, pero Amelia se volvía intangible. Esquivaba por milímetros, contraatacaba con precisión. Ya no era solo resistencia, era control. Don Roberto, al lado del ring, apretaba la toalla en sus manos, tenso pero con los ojos empañados. Él sabía reconocer lo que estaba viendo. No era técnica prestada, ni suerte. Era instinto puro, algo que no se entrenaba. Era el espíritu de El Rayo vivo, bailando en el ring de nuevo.
Cuando Amelia ejecutó con perfección la misma combinación legendaria de su abuelo, 2 jabs seguidos por un cruzado curvo de izquierda, la arena se vino abajo. Madison se tambaleó. Por primera vez, sus ojos mostraron miedo. Jerry, desde fuera, se cubrió el rostro con las manos. La pelea, hasta entonces un espectáculo, ahora era otra cosa. Era real. En el intervalo entre el quinto y el sexto asalto, Amelia permaneció sentada, respirando profundamente. Don Roberto se acercó despacio, le limpió el rostro con la toalla y solo dijo: «Ella ya te sintió. Ahora termina con calma». Del otro lado, Madison estaba inquieta. Caminaba de un lado a otro, golpeando los guantes, bufando. Ya no era la campeona confiada. Era una atleta en Minus Intensity, territorio desconocido. En el sexto asalto, Amelia no esperó. Tomó el centro del ring e impuso el ritmo. Sus golpes venían secos, directos, sin desperdicio. No buscaba espectáculo, sino resultado. Cada movimiento era pensado. Madison intentó reaccionar, pero fallaba. Empezó a golpear el vacío. El público estaba en éxtasis, e incluso quienes veían la televisión sentían que aquello no era solo una sorpresa. Era un giro legítimo. El país entero miraba de pie. Amelia, con las manos en guardia y los ojos serenos, era el centro de todo. Y Madison, por primera vez, parecía pequeña. En el séptimo asalto, Madison intentó forzar el clinch, pegando su cuerpo a Amelia para evitar los golpes. Era una táctica de supervivencia, no de dominio. Amelia, aunque cansada, mantuvo la lucidez. Usaba su cuerpo con inteligencia, empujaba en los momentos justos, retrocedía cuando era necesario. Su respiración era rítmica, sus pies se movían como si bailaran en un compás invisible. El cansancio existía, claro. El dolor en las costillas, los hombros pesados, la pierna izquierda palpitando. Pero había algo más grande manteniendo todo en equilibrio. Un tipo de presencia que ella no sabía explicar. Cuando Madison logró abrir espacio y lanzó su directo más potente, Amelia lo vio con anticipación. Un ligero giro de tronco, un paso corto hacia un lado, y el golpe pasó en el vacío. En respuesta, vino el contraataque, un gancho limpio, preciso, que estalló en la barbilla de la estadounidense. El sonido fue seco. La arena se congeló por un segundo. Madison cayó de rodillas, atónita. El juez comenzó la cuenta. La cuenta del juez parecía demasiado lenta para quienes observaban. 1, 2, 3. Madison temblaba. Intentó levantarse al 4, pero cayó de nuevo. Al 6, se arrodilló con los ojos perdidos. 7, 8. Se puso de pie tambaleándose. El árbitro la miró a los ojos, evaluó su respuesta. La dejó continuar. El asalto siguió por 30 segundos más, pero ya no era una pelea equilibrada. Madison se defendía mal. Sus golpes venían descoordinados y Amelia empezó a administrar. No con arrogancia, sino con frialdad. Era como si hubiera cruzado una línea invisible. Ahora era ella quien dictaba el ritmo, quien veía todo antes de que sucediera. Al final del asalto, los 2 rincones sabían la verdad. Madison estaba sobreviviendo y Amelia peleando. Don Roberto no decía nada más, solo miraba. Sus ojos estaban empañados, pero él se mantenía firme. Sabía que el 8º asalto podría ser el último. Y Amelia también lo sabía, pero no tenía prisa, tenía el control. El 8º asalto comenzó con un extraño silencio. No del público, ese seguía en frenesí, sino un silencio entre las 2 boxeadoras. Un espacio donde ya no había engaños, ni poses, ni máscaras, solo lo que quedaba de cada una. Madison avanzó con lo que aún le quedaba. Intentó abrirse paso a la fuerza, apostándolo todo a un último esfuerzo, pero sus golpes venían sin convicción. Amelia, por otro lado, parecía haber entrado en un estado diferente. Los movimientos eran casi automáticos. Ya no pensaba en técnica ni en victoria.
Estaba entregada al instante. Con cada golpe que aplicaba sentía el cuerpo arder, pero también algo floreciendo. Era como si, en ese momento, cada fibra de ella dijera, «Naciste para esto». Cuando Madison intentó un cruzado apresurado, Amelia leyó el gesto completo. Escapó por centímetros y respondió con una secuencia perfecta. Jab, directo, uppercut. La estadounidense cayó con fuerza, esta vez sin reacción. El juez ni siquiera necesitó terminar la cuenta. La campana ni siquiera llegó a sonar de nuevo. La caída de Madison fue definitiva. El juez finalizó la pelea con un gesto firme y la arena explotó. Gritos, lágrimas, gente abrazándose en las gradas. Don Roberto invadió el ring sin contener el llanto y Amelia lo abrazó como si fueran padre e hija. Madison se quedó sentada, recargada en las cuerdas, respirando con dificultad, la mirada perdida, hasta que Jerry se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Por primera vez, miró a Amelia con respeto genuino, sin resentimiento, sin excusas, solo reconocimiento. Amelia, aún jadeando, levantó el brazo con la cinta azul atada. No dijo nada, no gritó. Solo permaneció allí, firme, en el centro del ring, con la expresión de quien había cruzado una frontera mucho mayor que la que separa victoria de derrota. Era otra persona ahora, una que sabía lo que tenía dentro de sí, y eso nadie más se lo quitaría. Después de la pelea, Amelia fue llevada directamente a una sala reservada donde los médicos verificaron sus signos vitales y trataron los cortes en su rostro. Apenas habló. La adrenalina aún palpitaba, pero había un cansancio diferente, más profundo, que no era solo físico. Era como si algo dentro de ella hubiera sido completamente usado. Don Roberto permaneció a su lado todo el tiempo, sentado en silencio, con las manos entrelazadas. Cuando los médicos salieron, él se acercó despacio, la miró y solo dijo, «Hiciste historia». Amelia no respondió. Solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos por unos minutos. Afuera, la ciudad hervía. Coches tocaban el claxon, la gente gritaba su nombre, los periodistas querían entrevistas. Pero allí dentro, todo era quietud. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia sintió que podía parar, no para rendirse, sino para respirar, sabiendo que había cambiado algo, en ella misma y en el mundo que la rodeaba. A la salida de la arena, ya entrada la noche, Amelia fue recibida por una multitud. No había suficientes guardias de seguridad para contener el mar de gente. Los niños querían abrazarla, los ancianos la bendecían, los jóvenes lloraban de emoción. Caminaba despacio, tratando de procesar todo. Sentía las manos temblorosas, los ojos pesados, pero también una ligereza en el pecho que nunca había conocido. Su madre estaba allí, esperando en un rincón, sin gritar ni empujar. Cuando Amelia la vio, corrió hacia ella como lo hacía cuando era niña. Ambas se abrazaron fuerte. Su madre solo susurró, «Rompiste el ciclo». Y, en ese momento, Amelia entendió lo que significaba. No era solo vencer a Madison, era mostrar que alguien como ella, obrera, invisible, desacreditada, podía levantarse ante lo imposible y ser vista, ser escuchada, ser recordada, no como símbolo ni como heroína, sino como alguien que llegó hasta el final por algo en lo que creía. A la mañana siguiente, Amelia se despertó con el rostro adolorido y el cuerpo completamente entumecido. Cada movimiento era un recordatorio físico de lo que había sucedido. Pero a pesar del dolor, había una nueva serenidad en el aire. La casa estaba silenciosa, y sobre la mesa había una bandeja con café, pan y una nota escrita por su madre. «Ahora sabes quién eres». Tomó el café en silencio, mirando por la ventana, escuchando los sonidos de la ciudad aún medio vacía, como si todo el domingo estuviera suspendido en el aire. Cogió el celular por primera vez en días y vio
Cientos de mensajes, videos, invitaciones, gente pidiendo entrevistas, empresarios ofreciendo contratos. Pero nada de eso parecía urgente. Apagó el aparato y se sentó en el suelo de su habitación, donde aún estaban los tenis gastados del entrenamiento y los vendajes sudados. Tocó la cinta azul con cuidado. No pensaba en revancha ni en carrera. Solo quería quedarse allí un poco más. Mientras tanto, Madison embarcaba de regreso a Estados Unidos. No dio entrevistas, no grabó videos, no intentó justificar la derrota. Estaba callada. Jerry se sentó a su lado en el vuelo y comentó: «Peleaste bien», pero ella estaba en otro plano. Madison asintió con la cabeza sin orgullo herido. Por primera vez en años, había sentido algo diferente en el ring: humildad. En el fondo, sabía que esa derrota no era el final, sino un hito. Y en cierto modo, se sentía agradecida. Del lado de acá, Ciudad Juárez comenzaba a levantar murales con el rostro de Amelia. Las tiendas exhibían camisetas con la frase «La nieta del rayo», y los niños practicaban boxeo en las plazas con sacos de arena improvisados. No había patrocinador detrás de aquello. Era espontáneo, era real. Amelia, sin embargo, se mantuvo distante de la euforia. Rechazó invitaciones a reality shows, desfiles y comerciales. «Todo esto pasará», le dijo a don Roberto, «pero lo que quedó nadie lo borrará». A la semana siguiente, Amelia volvió a la fábrica. No por necesidad, sino por elección. Quería pasar un último día junto a sus compañeras con quienes había compartido tantos años y silencios. Al llegar, fue recibida con aplausos tímidos, abrazos apretados y ojos llorosos. Ninguna de ellas sabía bien qué decir. Era como si todavía estuvieran tratando de entender cómo la misma mujer que cosía uniformes en las cintas transportadoras había vencido a la campeona mundial. Amelia fue hasta su antigua máquina, pasó la mano sobre el metal frío y se quedó allí unos minutos. «No se olviden de ustedes mismas», dijo a un grupo de operarias más jóvenes, sin tono de discurso, solo con sinceridad. Luego entregó un sobre al gerente con la solicitud de renuncia. Al salir, fue abrazada por Lourdes, la más mayor del turno, quien le susurró al oído: «Nos llevaste contigo a ese ring». Amelia sonrió, pero no pudo responder. Solo lloró en silencio. Con el fin de la rutina en la fábrica, Amelia se recogió por unos días. No desapareció, pero tampoco apareció. Pasaba la mayor parte del tiempo en el gimnasio de don Roberto, ahora cerrado al público. Entrenaba sola, a veces con él, simplemente observando en silencio. Los entrenamientos ya no tenían un objetivo claro como antes. Ella no se preparaba para enfrentar a nadie. Era como si necesitara mantener viva esa conexión con el cuerpo, con el legado, con lo que había sido despertado dentro de ella. Don Roberto, por su parte, parecía envejecer y rejuvenecer al mismo tiempo. La trataba con el mismo rigor, pero con un nuevo cuidado, como quien entiende que está ante algo raro. En una de esas tardes, mientras Amelia ensayaba los mismos movimientos de su abuelo repetidamente, Roberto comentó: «¿Lo sientes a él? ¿No lo sientes?». Ella se detuvo por un segundo, miró al suelo, respiró profundamente y respondió: «Lo siento. A veces más que a mí misma». En los días siguientes, comenzaron a surgir invitaciones más serias. La Federación Nacional de Boxeo quería concertar una reunión con ella. Un empresario local propuso financiar un equipo profesional. Un canal deportivo la quería como comentarista. Pero Amelia lo posponía todo. La pelea ya había sucedido y lo que necesitaba ahora no era decidir el futuro, sino entender lo que ese mes había hecho con ella. Cada elección parecía demasiado grande para tomarla con prisa. Una noche, sentada con su madre en el porche, comentó: «Entré a ese ring por él, pero salí de allí por mí». Su madre asintió sin hacer preguntas. Así era como se comunicaban, con pausas, miradas y frases sencillas.
Después de un rato en silencio, su madre dijo: «Tu abuelo estaría orgulloso, pero más aún de saber que seguiste tu propio camino». Amelia sintió el peso y el alivio de aquello al mismo tiempo. Con la repercusión aún en auge, comenzaron a surgir historias del pasado de Joaquín, el Rayo, que pocos conocían. Don Roberto fue buscado por periodistas, investigadores e incluso por antiguos rivales del abuelo de Amelia. Muchos de ellos querían hablar con ella, pero ella rechazaba las entrevistas. Prefería escuchar las historias en 1900 directamente de don Roberto. En una de esas conversaciones, él reveló que Joaquín nunca se retiró por voluntad propia. Fue obligado, después de una lesión grave y de haber sido explotado por empresarios sin escrúpulos. Amelia escuchó en silencio, sintiendo una revuelta silenciosa crecer en su pecho. Pero también comprendió, allí, que parte de su camino ahora sería reescribir ese final. No con gloria o fama, sino con integridad. «Si voy a pelear de nuevo», le dijo al entrenador, «va a ser a mi manera, con lo que aprendí, no con lo que esperan». Don Roberto solo sonrió. Era todo lo que necesitaba escuchar. La decisión de Amelia de mantenerse en silencio, incluso ante la fama repentina, comenzó a despertar otro tipo de atención. Ya no era solo la joven que venció a una campeona mundial. Era la mujer que se negaba a vender su historia fácilmente. Una red de entrenadores voluntarios de diversas regiones del país contactó a don Roberto, ofreciendo apoyo para establecer un centro de formación de atletas de origen humilde. Querían usar el nombre de Amelia como inspiración. Cuando don Roberto se lo contó, ella dudó. «No quiero ser un monumento, ni una bandera de nadie». Pero, después de reflexionar durante días, entendió que aquello no se trataba de vanidad. Se trataba de acceso, de oportunidad, de romper el aislamiento en el que muchas como ella habían crecido. «Si se va a hacer, quiero estar dentro, enseñar, entrenar, escuchar». Y así nació el proyecto, aún sin nombre, pero con un propósito claro: abrir puertas sin necesidad de derribar ninguna. Poco a poco, los días fueron volviendo al ritmo normal. Amelia aún entrenaba, pero con más ligereza. Salía con más frecuencia, sonreía con más naturalidad. No era felicidad todo el tiempo. Ella aún cargaba dolores en el cuerpo y fantasmas en la cabeza, pero ya conseguía respirar profundo sin el peso constante de tener que probar algo. Una tarde cualquiera, mientras caminaba hacia el mercado con su madre, fue abordada por una niña de unos 9 años que la miró con los ojos muy abiertos y dijo: «Quiero ser como tú». Amelia se agachó, le tocó los hombros a la niña y respondió: «No seas como yo, sé como tú, pero nunca pienses que no puedes». Fue una de las pocas veces en que dejó escapar una frase que podría ser titular. Pero allí, en ese momento, era solo una verdad dicha de la manera más simple posible. La niña sonrió, abrazó a Amelia y corrió de vuelta con su madre. Aunque evitaba las cámaras, Amelia no pudo impedir que su historia traspasara fronteras. Un documental independiente comenzó a circular en línea, realizado por un estudiante de cine de Monterrey que siguió toda su trayectoria en las redes. Era crudo, sin pulir, pero con una sensibilidad que impresionó incluso a don Roberto. Mostraba desde los primeros entrenamientos hasta el post-pelea, con imágenes de detrás de cámaras, testimonios de las obreras de la fábrica y pequeños fragmentos de las conversaciones entre ella y el entrenador. Amelia solo lo vio una vez, sola en su habitación, con la laptop en su regazo. Lloró en algunos momentos, rió en otros, y al final se quedó inmóvil por minutos, mirando la pantalla negra. No por lo que mostraba, sino por lo que le hacía recordar. Por primera vez vio su propio viaje desde fuera, como si no se tratara de ella, sino de alguien que también había luchado por amor, honor y memoria. Y eso la conmovió profundamente.
El documental acabó viralizándose fuera del país y periodistas extranjeros empezaron a buscarla. Uno de ellos, de un canal deportivo norteamericano, quería llevarla a Estados Unidos para una entrevista con Madison Thompson, ahora retirada e involucrada en proyectos sociales. La propuesta no era de revancha, ni de espectáculo, era de reconciliación, de escucha mutua. Amelia se negó, pero no con arrogancia. Agradeció la invitación, dijo que respetaba a Madison, pero que necesitaba vivir otras cosas antes de volver a mirar ese ring. Y en el fondo sabía que aún cargaba cuestiones sin resolver dentro de sí. No con Madison, sino con todo lo que el boxeo había significado en ese mes. La pelea no había sido solo con guantes y golpes, había sido interna, emocional, silenciosa. Era pronto para abrir todo aquello de nuevo ante las cámaras, y Amelia ahora confiaba en su propio tiempo. Al final de esa semana, don Roberto reunió a Amelia y a dos jóvenes más en el gimnasio, un chico de 16 años y una mujer de 30, ambos de comunidades vulnerables de Juárez. Dijo que ellos serían los primeros entrenados del proyecto. Amelia miró a los dos. Vio en ellos la misma mezcla de miedo y voluntad que ella había sentido al entrar en ese lugar por primera vez. Sonrió y extendió la mano, diciendo solo, «Si se quedan, yo me quedo». Y se quedaron. Los entrenamientos comenzaron sencillos, más físicos que técnicos. El chico tenía explosión, pero era disperso. La mujer era concentrada, pero dudaba en sus movimientos. Amelia los observaba, corregía con paciencia, pero sin suavizar. Había aprendido de don Roberto que el respeto comienza por la exigencia. Poco a poco veía en los dos las primeras señales de transformación. Y sin darse cuenta, también se transformaba. Era como si, al enseñar, ella estuviera entrenando de nuevo, solo que esta vez por dentro. Con la rutina de entrenamientos, Amelia volvió a tener pesadillas ocasionales. No con Madison o la pelea, sino con situaciones que ella nunca vivió. Su abuelo caído, el gimnasio en ruinas, su madre llorando sola en una grada vacía. Se despertaba con el corazón acelerado, los ojos llorosos y una sensación de pérdida que duraba horas. Intentó ignorarlo, pero don Roberto lo notó. Un día, al verla más callada de lo normal, le preguntó, «¿Crees que todavía debes algo?» Ella no respondió de inmediato. Después murmuró, «Creo que sí, pero no sé qué». Don Roberto no insistió, pero le entregó una pequeña caja de madera que guardaba en la oficina. Dentro había una bandana roja, envejecida, con las iniciales JR. Era de él. La usaba en el cuello cuando entrenaba. La guardó hasta el final. Amelia sostuvo la tela con cuidado, sintiendo el peso de aquello que no se explica. Solo se lleva. Esa noche, Amelia durmió con la bandana atada a su muñeca. No por superstición, sino por necesidad. Era como un recordatorio silencioso de dónde venía y quién era antes de que todo aquello sucediera. Por primera vez en semanas, durmió sin soñar. El silencio fue un alivio. Al día siguiente, al llegar al gimnasio, estaba diferente. No más ligera, sino más firme. Corrigió los entrenamientos de los alumnos con más presencia. Propuso ejercicios que exigían confianza, y al final, cuando el chico dudó antes de subir al ring para un entrenamiento de sombra, ella lo encaró y dijo con seriedad, «Si quieres quedarte aquí, necesitas mirarte al espejo sin desviar la mirada. El adversario empieza allí». Él subió. La mujer aplaudió. Don Roberto, que observaba todo desde el fondo, solo asintió con la cabeza. Amelia ya no intentaba ser entrenadora. Ella era, y lo hacía como hacía todo, con verdad, sudor y sin rodeos. Con el paso de los días, los rumores sobre un posible regreso de Amelia a los rings comenzaron a tomar fuerza. Algunos decían que sería invitada a pelear en los Juegos Panamericanos. Otros hablaban de un empresario europeo dispuesto a financiar
una gira internacional. Ella escuchaba todo sin dar respuesta. No era miedo, era discernimiento. Quería entender si esa elección vendría de dentro o de la presión externa. En una conversación privada con don Roberto, él dijo: si aceptas por obligación, pelearás como una más. Pero si es por voluntad, incluso si pierdes, nadie te quitará lo que eres. Ella se quedó en silencio. Ya no cargaba la urgencia de probarle nada al mundo, pero aún existía dentro de ella una inquietud, una especie de pregunta sin respuesta, como una cuerda tensa a punto de vibrar. Quizás pelear de nuevo no se tratara de gloria, sino de cerrar un ciclo. Desde la manera correcta. Fue una mañana de domingo, mientras lavaba ropa con su madre en el patio, que Amelia decidió. La conversación era banal: jabón, vecinos, el calor insoportable, hasta que su madre se detuvo, se secó el sudor de la frente con el dobladillo de su camisa y dijo: eras una niña y ya golpeabas las cosas con rabia cuando veías una injusticia. Era tu manera. Solo que ahora tienes fuerza de verdad, hija. Solo necesitas saber dónde usarla. Amelia se quedó en silencio, mirando sus manos que frotaban la camiseta en el lavadero. Recordó los guantes, la bandana, los ojos de la niña que quería ser como ella. Recordó también la voz de don Roberto, los golpes en el saco de arena y la multitud que vibró cuando ella se levantó. Por la noche, llamó a la puerta del entrenador. Cuando él abrió, ella solo dijo: quiero entrenar de nuevo. No para la revancha, ni para la fama, solo para descubrir hasta dónde puedo llegar. Don Roberto asintió, sin sorpresa. Parecía ya saber que ese momento llegaría. A la mañana siguiente reiniciaron los entrenamientos, más técnicos, más intensos, más conscientes. No había la urgencia de antes, pero sí un enfoque diferente. Amelia se dedicaba con una concentración que impresionaba. Corría al amanecer, hacía sparrings controlados por la tarde y pasaba las noches viendo peleas antiguas con el entrenador, anotando detalles que antes pasaban desapercibidos. Se dio cuenta de que aún había mucho que no dominaba, muchas lagunas en su estilo. No quería simplemente repetir los movimientos de su abuelo. Quería entender el porqué de cada paso, de cada esquiva, de cada golpe. Era como reconstruir su cuerpo y su mente sobre una base que, ahora, ella sabía que era sólida. Entrenaba con hambre, pero no de victoria. Era hambre de conciencia, y eso, según don Roberto, era lo que diferenciaba a los boxeadores de los luchadores comunes. Poco a poco, el cuerpo de Amelia fue amoldándose a una nueva versión de sí misma. Ganaba resistencia sin perder ligereza, fuerza sin perder precisión. Su mirada, antes vacilante, ahora fijaba al oponente con firmeza. En el gimnasio nadie dudaba ya de lo que ella era. Los alumnos la escuchaban con respeto e intentaban imitar sus movimientos, incluso los más antiguos, que antes la veían solo como la chica de la fábrica que tuvo suerte, comenzaron a verla como referencia. Pero Amelia no se deslumbraba. Llegaba temprano, salía tarde, limpiaba sus propios materiales y no aceptaba trato especial. Un día, un reportero apareció en el gimnasio queriendo saber si volvería a los rings profesionales. Ella no evadió la pregunta, solo dijo: quizás, pero no por gloria. Si subo allí de nuevo es porque tengo algo que decir, y hoy todavía no sé cuál es ese mensaje. El reportero no entendió, pero don Roberto lo entendió perfectamente. Una tarde especialmente calurosa, mientras entrenaba sola, Amelia notó la presencia de alguien observando desde un rincón. Era una mujer de mediana edad, delgada, con una postura firme. Se acercó despacio, esperó a que terminara el entrenamiento y entonces habló. Mi nombre es Teresa. Peleé con tu abuelo en los años 60, sparring. Él me trataba como igual. Dijo que tenía talento, pero en aquella época una mujer en el ring era un chiste. Lo dejé, pero verte hoy me hizo volver aquí. Amelia se quedó sin palabras.
Nunca había oído hablar de Teresa. Se sentaron en el banco de madera junto al ring y conversaron durante casi una hora. Teresa le contó historias, habló del estilo agresivo de Joaquín, de la forma en que leía al oponente incluso antes del primer golpe. Cuando se despidió, dijo: «No eres solo lo que él dejó, eres lo que él soñó y no vio. Continúa». Amelia se quedó mirando la puerta cerrarse. Sintió un nudo en la garganta. En los días siguientes, la presencia de Teresa resonó fuerte dentro de Amelia. Era como si alguien hubiera encendido una nueva luz sobre el pasado, revelando historias que estuvieron allí todo el tiempo, pero nadie contaba. Eso la hizo buscar a su abuela, que vivía en otra parte de la ciudad. No se veían con frecuencia. Al llegar, fue recibida con sorpresa, pero también con una sonrisa discreta, de esas que dicen: «Ya sabía que vendrías algún día». Se sentaron en la cocina, tomando café negro y comiendo pan viejo. La abuela comenzó a hablar del abuelo, pero no del campeón, sino del hombre. Contó sus frustraciones, las peleas que perdió en silencio, el prejuicio, las promesas rotas por empresarios, el dolor de ver a su hija crecer sin él cerca. Amelia escuchaba todo como si cada palabra fuera un golpe, no de los que derriban, sino de los que despiertan. De regreso a casa, Amelia caminó por las calles de su infancia. Pasó por la escuela donde los niños mayores le pegaban, por la pequeña plaza donde aprendió a andar en bicicleta, por la tiendita donde su madre fiaba. Todo parecía igual, pero ella era diferente. Se detuvo frente a la fábrica donde todavía trabajaba a medio tiempo. Se quedó allí unos minutos, observando los rostros cansados de sus compañeras en la puerta. Un guardia de seguridad la reconoció y la saludó. Ella le devolvió el saludo, pero no entró. Esa noche escribió en su cuaderno de entrenamiento: «Antes quería pelear para ser alguien. Ahora peleo para no olvidar quién soy». La frase no era bonita, ni estaba escrita con esmero, pero llevaba todo lo que ella necesitaba recordar. El regreso a los entrenamientos al día siguiente fue silencioso, sin anuncios, sin grandes planes. Solo ella, don Roberto, el saco de boxeo y la certeza de que estaba, de nuevo, exactamente donde necesitaba estar. Fue una mañana cualquiera cuando llegó la invitación. Un torneo nacional de boxeo femenino, etapa clasificatoria para una competencia internacional, quería a Amelia como participante invitada. Ella leyó el correo electrónico 2 veces. No era una pelea amistosa, ni un evento mediático. Era deporte real. Atletas de todo el país estarían allí y ella tendría que clasificarse como cualquier otra. La organización dejaba claro: nada de trato especial. Don Roberto miró la propuesta y se quedó en silencio un rato. Luego dijo: «Ahora sí, si vas, será por mérito». Amelia pidió un día para pensar. Durmió mal. Se despertó temprano, corrió sola, golpeó el aire contra el viento y recordó los ojos de su madre, el silencio de su abuela, las historias de Teresa. Cuando regresó al gimnasio, don Roberto ya la esperaba, como quien sabe la respuesta. «Vamos a entrenar», dijo ella. Él solo respondió: «Entonces ahora empieza de verdad». Las semanas siguientes fueron intensas como nunca. Don Roberto elaboró un plan de entrenamiento que exigía cada gota de resistencia que Amelia tenía. Eran sesiones dobles, simulaciones de combate, estudio de adversarias y seguimiento nutricional. Pero lo más difícil era lidiar con lo psicológico. La presión ahora era diferente. Ya no había sorpresa ni subestimación. Las otras atletas sabían quién era y la veían como un objetivo. Algunas comentaban maliciosamente, otras evitaban el contacto. Amelia se mantenía en silencio, centrada. Sabía que cada una cargaba su propia lucha y que allí dentro nadie era mejor que nadie hasta que sonara la campana. Por las noches
Veía videos de las probables adversarias. Aprendió a reconocer patrones, vicios, fallas. Comenzó a entender el juego como un lenguaje. Cuando don Roberto vio sus cuadernos llenos de anotaciones, sonrió orgulloso. «Te convertiste en tu propia entrenadora», dijo. Y ella respondió, seria, «Fuiste tú quien me enseñó a escuchar». El día del torneo llegó con un frío en el estómago que Amelia ya conocía. Era diferente de la pelea contra Madison. Había menos reflectores, pero más técnica, más expectativa, más ojos entrenados. La competición sería en Guadalajara, y ella viajó con don Roberto y solo una mochila. Nada de equipo, fotógrafo o asesoría. En el vestuario sentía el olor familiar a vaselina, cinta adhesiva y adrenalina. Las otras competidoras calentaban en silencio. Había miradas, algunas curiosas, otras hostiles. Una de ellas, veterana, se acercó y dijo, «Eres buena, pero aquí es diferente. Aquí todo el mundo es bueno». Amelia asintió. No era una amenaza, era un hecho. A la hora de subir al ring, respiró hondo y recordó lo que su abuelo decía en los videos. No mires a la multitud, mira el pecho del oponente, el resto es ruido. Cuando sonó la campana, ella lo olvidó todo. Cámara, historia, expectativa. Y luchó como quien tenía todo que probar. La primera pelea fue dura. 3 asaltos tensos, sin clara ventaja. La adversaria era rápida y agresiva, pero Amelia supo contenerla. No cayó en la provocación, no se apresuró. Al final, ganó por decisión dividida, ajustada pero justa. Salió del ring sudada, jadeante, y con un leve corte en la ceja. Don Roberto la esperaba con hielo y un paño seco. Controlaste el ritmo. Fue tu victoria. Ella no respondió. Solo cerró los ojos y respiró hondo. La segunda pelea fue 2 días después. Una adversaria más. Técnica, con ganchos bajos peligrosos. Amelia cambió de estrategia, usó más el juego de piernas, atacó en los momentos justos y ganó por puntos. Comenzó a llamar la atención de técnicos y ojeadores. Pero, sobre todo, empezó a reconocerse allí. En la tercera pelea, contra una favorita del torneo, fue un knockout en el segundo asalto. No de ella, de la otra. Y la arena, por primera vez, gritó su nombre sin duda. La victoria por nocaut repercutió en todo el torneo. El nombre de Amelia, que antes era visto con desconfianza o curiosidad, ahora causaba respeto. Aún así, ella no se dejó contaminar por la euforia. En el vestuario se sentó sola, se quitó los guantes despacio y se quedó observando sus propias manos por unos minutos. Estaban hinchadas, marcadas, pero firmes. Estas manos ya cosieron 1000 prendas de ropa, pensó. Ahora eran armas, pero no contra enemigos. Eran herramientas de expresión, una forma de decir lo que no cabía en palabras. Don Roberto se acercó, le dejó una botella de Mindolcentes, agua a su lado y se quedó allí, en silencio. No necesitaban conversar. Lo que había que decir estaba en sus ojos, en la forma en que respiraba. Todavía faltaba una pelea para la final, y la adversaria era experimentada, campeona regional, dura. Pero en ese momento Amelia ya lo sabía. No importaba el resultado. Ella ya se había convertido en lo que necesitaba ser. La semifinal fue la pelea más larga de la carrera de Amelia hasta entonces. 5 asaltos, duros, una prueba de todo. Técnica, resistencia, paciencia. La adversaria era calculadora y los 2 primeros asaltos fueron de ella. Don Roberto desde la esquina pedía calma. En el tercero, Amelia empezó a reaccionar. Esquivaba con precisión, contraatacaba con más firmeza y usaba el juego de piernas que tanto había entrenado. En el cuarto asalto, conectó 2 cruzados que desestabilizaron a la adversaria. Pero no fue suficiente para terminar allí. El último asalto fue una guerra. Ambas sabían que era todo o nada. Al final, el juez levantó la mano de Amelia. Ella casi no reaccionó. Estaba agotada, pero en paz.
Sabía que lo había dado todo. Al salir del ring, vio a Teresa en la platea, de pie, aplaudiendo con los ojos empañados. Aquello la desestabilizó más que cualquier golpe. Era como si el pasado dijera, llegaste y nosotros estamos viendo. La noche anterior a la final, Amelia casi no durmió. El cuerpo le pedía descanso, pero la mente no se desconectaba. Repasaba los movimientos, los fallos, los aciertos. En cierto momento, se levantó de la cama del hotel, se puso la sudadera y salió a caminar. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas, iluminadas por postes amarillos y pocas bocinas. Pasó por una plaza vacía y, sin saber por qué, comenzó a llorar. No era tristeza, era cansancio, miedo, alivio, orgullo, todo junto, saliendo por los ojos. Se sentó en un banco de piedra y por un instante pensó en rendirse. Pensó en la vida que podría tener, sencilla, sin dolor, sin exposición, pero luego recordó la fábrica, la pelea contra Madison, su abuela, Teresa, don Roberto, a sí misma con 12 años, tumbada en una colchoneta fina, escuchando a su madre decir que un día todo mejoraría. Y allí, sola, se murmuró, voy a llegar hasta el final. El día de la final llegó con el cielo despejado y un viento fresco que barría las calles temprano. La arena estaba llena, pero no ruidosa. Había expectación en el ambiente. Esta vez, Amelia no era la desconocida. Era la historia viva del torneo, la que muchos querían ver vencer o caer. La adversaria era una campeona invicta de Monterrey, conocida por su frialdad y técnica refinada. Se saludaron con respeto, ojos en los ojos. Cuando sonó la campana, Amelia entró concentrada. Los 2 primeros asaltos fueron de estudio. El tercero fue cuando la pelea comenzó a cambiar. Amelia sorprendió con una secuencia inesperada y el público explotó. Don Roberto, en la esquina, se mantuvo sobrio. No te emociones. Todavía no. En el cuarto asalto, la adversaria reaccionó con fuerza y Amelia recibió un golpe que la hizo tambalear, pero no cayó. Se mantuvo firme. En el último asalto luchó con lo que le quedaba y fue suficiente. Ganó de nuevo. El anuncio de la victoria no vino con una euforia exagerada. Amelia levantó los brazos despacio, respirando profundamente, el rostro aún marcado por los golpes. La adversaria la abrazó, susurrando algo que ella apenas escuchó, pero entendió. Respeto. El público se puso de pie, aplaudió de pie. Don Roberto entró al ring con los ojos llorosos, pero el rostro serio. «Peleaste como una profesional», dijo solamente. Amelia lo abrazó fuerte, sin decir nada. En la rueda de prensa, respondió pocas preguntas. No quería hablar sobre lo que vendría después. Allí, en ese momento, lo único que importaba era la certeza de que había honrado su propio camino. La reportera insistía, «¿Quieres seguir como atleta profesional?» Ella respondió, «Quiero seguir siendo quien soy. A donde eso me lleve, iré». Esa noche, en la habitación del hotel, recibió una llamada inesperada. Teresa, llorando. Solo pudo decir, «Nos llevaste a todas contigo». Y Amelia también lloró. De vuelta en Ciudad Juárez, la recepción fue más contenida que la primera vez, pero igual de emocionante. La gente ya no veía a Amelia como un símbolo repentino, sino como alguien que había construido algo concreto. La fábrica la recibió con una fiesta sencilla, e incluso el gerente, que antes apenas notaba su presencia, le estrechó la mano, con respeto. Ella volvió a entrenar con don Roberto, pero ahora los entrenamientos tenían otro ritmo, más maduros, más técnicos. Él decía, ahora empieza la fase difícil, no subir, mantenerse. Pero Amelia ya lo sabía. La rutina cambiaba, pero la esencia seguía siendo la misma. Su madre volvió a sonreír con más frecuencia. Teresa la visitaba siempre que podía, y la ciudad, a pesar de todos sus problemas, parecía un poco más viva.
Los jóvenes comenzaron a preguntar sobre el gimnasio, sobre el boxeo, y por primera vez, Amelia se dio cuenta. Se había convertido en un referente. La primera propuesta profesional llegó algunas semanas después del torneo. Un empresario de Tijuana, dueño de una academia reconocida, le ofreció contrato, vivienda, infraestructura. Don Roberto leyó todo con calma, anotó observaciones, explicó cláusulas difíciles. Amelia escuchaba en silencio. Cuando terminó, solo dijo: «Necesito pensarlo». No era miedo, era cautela. Ella sabía que entrar en ese mundo de forma oficial lo cambiaría todo. Días después lo rechazó. Prefirió seguir a su propio ritmo, entrenando con don Roberto, ayudando a mantener vivo el gimnasio y peleando eventos menores. Quería entender el camino antes de firmar algo que no conocía bien. Algunos lo llamaron necedad, otros valentía, pero para ella era solo intuición. Había aprendido a confiar en eso. En lugar de lanzarse al estrellato, decidió invertir en su propio proceso. Y aunque sin contrato, su agenda empezó a llenarse. Peleas programadas, invitaciones a eventos y más gente queriendo entrenar a su lado. Algo estaba creciendo. La rutina volvió a estabilizarse, pero con un nuevo peso. Amelia ahora cargaba expectativas de la gente, de la ciudad, de quienes veían en ella una especie de heroína. A veces eso le incomodaba. No todos los días eran buenos. No todos los entrenamientos rendían. No todas las miradas eran de admiración. Algunas eran envidiosas, otras desconfiadas. Ella aprendió a lidiar con eso en silencio. El mayor cambio, sin embargo, ocurrió dentro de ella. Por primera vez, creía de verdad que merecía estar allí, no como nieta de Joaquín, no como símbolo de la ciudad, sino como Amelia, la mujer que entrenó hasta que el cuerpo le gritó, que recibió golpes sin rendirse, que escuchó su propia intuición por encima del ruido. Un día, sola en el gimnasio, miró el espejo roto de la pared y susurró: «Gracias». No sabía exactamente a quién. Quizás a sí misma, quizás a su abuelo, quizás a todo lo que la hizo ser quien era, y eso bastaba. Una mañana de sábado, al llegar al gimnasio, Amelia encontró a una niña de unos 9 años esperando en la puerta. Llevaba una bolsa con ropa sencilla de entrenamiento y decía que quería aprender a pelear igual que ella. Don Roberto miró a Amelia y solo sonrió. La niña se llamaba Camila. Vino sola, con autorización de su madre, que lavaba ropa a domicilio. Amelia no lo pensó 2 veces. Tomó un par de guantes viejos, ajustó las vendas y comenzó a enseñar lo básico. Posición, equilibrio, paciencia. No había cámara, no había reportero, solo ellas dos, allí, en el ring viejo, con olor a cuero y polvo. Camila la miraba con ojos grandes, curiosos, atentos. Amelia vio allí algo que ni siquiera sabía que buscaba: el inicio de un ciclo. «El legado no termina con nosotros, ¿verdad?», le dijo después a don Roberto. Él solo respondió: «No, comienza de nuevo, en otro lugar». Al final del mes, un reportero que había seguido su trayectoria desde el torneo le pidió una última entrevista. Esta vez quería saber sobre lo que venía después. Amelia aceptó, pero pidió que fuera sencillo, sin estudio, sin maquillaje, sin poses. Quedaron en una cafetería cerca del gimnasio. La conversación fue directa. Le preguntó sobre sus planes, sus miedos, lo que sentía al mirar atrás. Ella respondió con honestidad: «Siento cansancio, pero también orgullo, no porque vencí, sino porque llegué hasta el final». Él insistió en saber qué significaba llegar hasta el final. Ella se detuvo, pensó un poco y respondió: «Significa que incluso cuando todo dice que no lo lograrás, lo haces. Incluso con miedo, dolor, duda, sigues». El reportero sonrió, cerró su cuaderno y dijo: «Esa frase será un titular». Ella rió, moviendo la cabeza. «Haz lo que quieras, solo no lo adornes.
Esto es vida real. En la última semana de aquel mes, Amelia volvió al cementerio, sola. El cielo estaba nublado, el viento soplaba suave, y pocas personas circulaban por allí. Llevaba en sus manos un par de guantes antiguos, no los que usó en las peleas, sino los de su abuelo que don Roberto había guardado por años. Se arrodilló ante la tumba de Joaquín el Rayo Rodríguez y permaneció en silencio. No rezó, no lloró, solo se quedó allí, respirando profundamente. Después de unos minutos, colocó los guantes junto a la lápida, como si entregara un trofeo. No necesitaba decir nada. Sabía que, de alguna manera, él había estado allí desde el principio. Se levantó despacio y antes de irse, habló bajo, como quien confía algo a alguien de confianza. Entendí, ¿sabes? Ahora lo entendí. Salió caminando con pasos firmes, sin mirar atrás. No como quien huye del pasado, sino como quien sabe exactamente lo que lleva consigo. Esa noche, en el sencillo cuarto de la casa donde vivía con su madre, Amelia se acostó temprano. Estaba exhausta, pero tranquila. Tomó el celular, ignoró los mensajes acumulados y abrió un video antiguo de su abuelo peleando. Ya lo había visto docenas de veces, pero aún era capaz de notar detalles nuevos, la forma en que esperaba el golpe, cómo reaccionaba con precisión, cómo confiaba en su propio tiempo. Aquello la fascinaba, pero esta vez no lloró ni se emocionó. Lo vio con respeto y paz. Sabía que su camino no sería como el de él, y ni siquiera necesitaba serlo. Lo importante no era repetir, sino continuar. Al final del video, antes de dormir, grabó una nota de voz para sí misma, como un recordatorio. Si un día me olvido de dónde vengo, mándame aviso entonces escuchar esto, porque todo lo que soy viene de lo que viví y no puedo olvidarlo. Y entonces apagó la luz. 2 días después, el gimnasio recibió una visita inesperada. Era un periodista deportivo veterano de la Ciudad de México, conocido por no escatimar críticas. Llegó sin hacer ruido, observó el espacio, conversó con don Roberto, tomó fotos discretas, pidió presenciar un entrenamiento. Amelia, desconfiada, aceptó. Luchó con una de sus compañeras más duras, concentrada, precisa. Cuando terminó, el periodista solo dijo: «Tienes algo que no se enseña». Ella no respondió. Ya había aprendido a no dejarse llevar por los elogios. A la semana siguiente salió un extenso artículo con el título «La sangre del Rayo pulsa de nuevo en Ciudad Juárez». Fue compartido por miles, llegó a periódicos internacionales. Amelia, sin embargo, siguió siendo la misma. Llegaba temprano, limpiaba el suelo con los demás, ayudaba a entrenar a los más jóvenes. Sabía que la fama era ruido. Lo que importaba era lo que se hacía cuando nadie miraba, y eso ella se lo tomaba en serio. Al final de ese mes trascendental, Amelia fue invitada a hablar en una escuela pública del barrio donde creció. Niños de entre 10 y 14 años abarrotaron el pequeño auditorio. Algunas vestían camisetas con su nombre, otras sostenían carteles. Ella subió al sencillo escenario, sosteniendo el micrófono con las manos aún marcadas por los entrenamientos. Dijo pocas palabras. Contó sobre el trabajo en la fábrica, sobre la primera vez que entró a un ring, sobre los dolores en su cuerpo, las dudas en su cabeza. Evitó adornos. Habló como quien conversa, no como quien enseña. Al final, una niña preguntó: «¿Todavía tienes miedo?». Ella pensó por unos segundos y respondió: «Sí, pero ahora sé que se puede ir incluso con miedo». La sala quedó en silencio. Y allí, en ese instante, ella percibió el tamaño real de lo que había hecho. No por la victoria en sí, sino por lo que había dejado en los ojos de esa generación. Más tarde, ese mismo día, mientras acomodaba los equipos en el gimnasio, Amelia encontró un cuaderno viejo de don Roberto, olvidado en un estante. Era un diario de entrenamientos, anotaciones de los tiempos
en que él aún entrenaba a boxeadores profesionales. Entre fechas y esquemas tácticos había una página escrita a mano con el nombre El Rayo en la parte superior. Debajo, frases sueltas. Nunca dudar con la mirada. La paciencia tumba más que el golpe. Pelear es escuchar con el cuerpo. Amelia pasó los dedos por encima de las letras como si tocara algo sagrado. Entendió allí que su abuelo no era solo un boxeador, era un pensador del ring. Guardó el cuaderno en su mochila sin decir nada a nadie. Sería su nuevo compañero de entrenamiento. Había mucho más que aprender, mucho más que enseñar, y ahora no había prisa. La jornada no terminaba con la victoria. Apenas estaba comenzando de otra manera. Esa noche, Ciudad Juárez parecía otra, no por una gran fiesta o evento, sino por la forma en que la gente caminaba por las calles, como si algo hubiera cambiado por dentro. En la tiendita, en el autobús, en la fila del banco, hablaban de Amelia, sí, pero con un tono diferente. No era solo orgullo, era identificación, como si cada uno viera en ella una parte olvidada de sí mismo. Alguien que vino del mismo lugar, enfrentó el mismo peso del mundo, y aún así logró transformar aquello en algo hermoso. Amelia, por su parte, se mantenía serena. Sabía que la euforia colectiva pasaría, pero también sabía que algunas cosas no volverían a ser como antes. El gimnasio tendría más alumnos. Las chicas de la fábrica ahora hablaban de boxeo con brillo en los ojos. Y, en algún lugar, otra joven cualquiera quizás estaba atándose los tenis, inspirada por ella, sin siquiera saber por qué. Días después, Amelia pasó frente a la antigua fábrica donde trabajaba. Estaba cerrada, con un cartel de «Se alquila» colgado en la puerta. Se detuvo unos segundos, mirando a través de las rejas. Allí dentro estaban años de esfuerzo silencioso, de sudor ignorado, de sueños postergados. Y aún así no sintió rabia ni tristeza, sintió gratitud. Ese lugar había forjado parte de quien ella era. Allí aprendió a aguantar el dolor, a lidiar con la rutina, a mantener la cabeza baja incluso cuando el corazón le gritaba. Respiró hondo y siguió caminando. Sabía que esa versión de ella ya no existía, pero también sabía que, si algún día lo necesitaba, podría volver a ser fuerte de esa manera. No porque quisiera, sino porque sabía que podía. Lo que ganó en los rings fue reconocimiento, pero lo que llevaría para toda la vida había llegado mucho antes, en el silencio de las máquinas y en el sonido seco de las manos golpeando la tela día tras día. El último día de ese mes, que lo cambiaría todo, Amelia se despertó temprano, se puso los tenis y salió a correr. El sol nacía despacio, tiñendo los muros con tonos dorados. Las calles aún estaban vacías y el aire tenía un olor a tierra mojada. Mientras corría, pensaba en todo lo que había vivido en las últimas semanas, en los dolores, en los miedos, en los descubrimientos. Pensaba en su abuelo, en su madre, en don Roberto, en Camila, en los gritos de la arena. Pero, sobre todo, pensaba en sí misma. Por primera vez, sentía que sabía quién era. No una campeona, no una leyenda, ni un símbolo nacional. Solo Amelia Rodríguez, una mujer común que se atrevió a hacer lo impensable. Cuando regresó a casa, el mundo parecía igual, pero ella ya no era la misma, y aunque todo volviera a la normalidad, ella sabía, lo que conquistó nadie se lo quitaría. Porque ciertas victorias no se quedan en el ring, se quedan en el alma.